la continuación de mi testimonio de cómo yo conocí a mi padre. En el capítulo anterior le contaba cómo iba en una guagua y se montaron dos personas y esas dos personas eran dos ladrones. Y ellos empezaron a llamar personas anterior para que me encontraran en un lugar alante, para que allá me atracaran. Y el Señor empezó a revelarme ahí, en la guagua. Empezó a ministrarme y a decirme que esas personas estaban ubicándome, que esas personas estaban planeando algo en contra mía. Y yo me asusté mucho, hermano, me asusté. Es normal que nosotros los seres humanos, cuando el Señor empiece a decirle lo que están tramando en contra suyo, lo que el enemigo está tramando en contra suyo, usted se asuste. Yo no sabía qué hacer. Y cuando esas personas, yo empecé a asustarme tanto, ellos vieron, se bajaron de la guagua, compraron tarjeta, llamaron. Yo vi cuando ellos le daban todos los datos de color de mi ropa. Yo vi cuando ellos empezaron a decir el color de mi cabello, el tipo el tamaño, todo. Yo lo pude leer con los labios. Ellos hablaban mímicamente y yo pude leer todo eso. El Señor me dio ese discernimiento de yo poder ver que ellos estaban tramando algo en contra mía. Y yo le dije, Señor, pero ¿qué hago si tú me estás diciendo ahora mismo que ellos están tramando algo en contra mío? ¿Qué puedo hacer? Y ahí mismo me llegó a la mente que estaba todavía aquí en Santo Domingo, de apiarme del vehículo, de la guagua. Y dije, bueno, voy a coger otra. Y lo hice, hermano. Intenté, cuando me iba a bajar de la guagua, ellos venían detrás de mí y se iban a pie junto conmigo. Dijeron, sí, amiguita, nos vamos a pie contigo porque esta guagua está muy lenta. Ahí yo me asusté más, porque ellos venían detrás de mí. En la puerta ya cuando me iba a bajar para la calle. Ahí mismo subió el cobrador que todavía estaba buscando pasajeros. El cobrador me preguntó que para dónde yo iba. Y yo le hice una seña, porque yo quedé entre medio del cobrador y ellos dos atrás, y el cobrador delante, de frente a mí. Y yo nada más le hice una mímica asustada y le dije, con los labios, que ellos dos me estaban ubicando. No se lo dije en voz audible, se lo dije en mímica para que ellos no me escucharan. Y luego el cobrador me dijo, vete, móntate alante con el chofer. Y yo me monté alante con el chofer, respiré. Pero ellos volvieron, hermanos, se devolvieron y se sentaron en su asiento. Ahí yo me puse fría. Pero el chofer me empezó a preguntar que qué pasaba, porque ya ellos quedaban a una distancia más retirado mío. Que qué pasaba, que por qué que quería bajarme. Ya yo había hablado con él, le dije que para dónde yo iba. Yo le dije que esas dos personas estaban ubicándome, que habían llamado personas allá donde yo iba para que me esperaran allá y me iban a hacer algo malo. Y el chofer me dijo, pero tú le dijiste para dónde ibas. Y yo le dije, no, yo lo único que hice fue que llamé a una hermana de crianza que tengo aquí en San Cristóbal para que me encontrara en un lugar, luego me mandara con alguien que ella conociera. Y como yo no conocía a nadie, yo estaba muy asustada y no quería ir a un lugar donde nadie me conocía y quería tener un apoyo de alguien. Pero él me dijo, mira, ya llama a tu hermana y dile que tú no vas para ese lugar. Dile que tú no vas para ahí. Yo te voy a dejar donde tú me dijiste primero. Donde tú viniste a mí y me preguntaste si yo sabía. Ahí es que yo te voy a dejar, que ellos dos no saben para dónde tú vas. Y ellos se van a quedar mucho más antes que tú, porque yo sé para dónde ellos van. Hermano, yo descansé, yo me sentí un poco bien. Pero él me dijo, ¿y para dónde tú vas? Yo le dije, mira, para dónde yo voy, yo no conozco a nadie, yo voy a buscar, ahí empecé a decirle que iba a buscar a mi padre.
que yo no lo conocía, que me dijeron que él tenía una familia allá. Entonces me dijeron que fuera a preguntar a ver si lo conocían de muchos años. Y yo fui, hermano, dirigida por lo que el Señor me había dicho a través de un sueño. Y cuando él me dijo, pues mira lo que vamos a hacer. Cuando lleguemos allá, como yo conozco las personas de por ahí, vamos a buscar a alguien para que tú vayas casa por casa con esa persona y ellos te lleven a los lugares, a preguntar, a los lugares más viejos, antiguos, para que tú preguntes a ver si lo conocen o si conocen su familia. Y luego, si tú no lo encuentras, que te traigan otra vez para acá, para la parada, que te llevamos de regreso a la capital para que no te pase nada. Yo me sentí, hermano, bien, yo me sentí descansada. Bueno, hermano, pues seguimos corriendo hasta llegar a mi destino. Cuando los ladrones se quedaron a donde ellos tenían que quedarse, hermano, lo último que le faltó a ellos fue apiarme a mí de la guagua y darme golpe, porque con los ojos y la mirada ellos lo hicieron. Pero mira, hermano, cuando ellos se apiaron, se quedaron mirándome con una mirada para matar. Y las personas de la guagua, todos le vocearon al cobrador y al chofer a una, todos. Mira, chofer, cobrador, esos dos la estaban ubicando a ella. Hermano, nada más no fue a mí que el Señor me dijo que ellos me estaban ubicando. También el Señor le abrió los ojos a personas que estaban ahí para que también vieran que ellos en realidad era verdad lo que ellos estaban haciendo. Que no me dejó ser mentirosa, porque tal vez eso ellos no lo iban a creer, porque yo simplemente lo vi con la mímica, con los labios. Entonces, como las personas también se dieron de cuenta de que ellos lo estaban tramando. Que el Señor hace como Él quiere, para no dejar a sus hijos en vergüenza, ni desamparados. Pues hermano, cuando llegamos ya al destino mío, al final, que yo era la última que me iba a quedar, estoy esperando al chofer que me busque, al cobrador que me buscara, la persona que me iba a dirigir, me iba a llevar casa por casa, me iba para preguntar. Estoy ahí esperando. Hasta que se monta el cobrador. Y el cobrador, como él tenía el ajetreo de estar dejando pasajeros, él estaba escuchando la conversación que yo tenía con el chofer, pero no sabía exactamente lo que era. Pues el cobrador se para y me dice, pero díganme qué es lo que pasa, quién es que buscan, porque como yo soy nacido y criado de aquí, puedo saber algo. Díganme a ver. Hermano, y ahí yo empecé a decirle a quién yo buscaba, que yo buscaba a mi papá, que yo no lo conocía, que tenía una mujer ahí, me dijeron que la tenía ahí, tenía 2 hijos, que tenía mucho tiempo ahí. Hermano, mire, este hombre me dijo, así mismo, y yo le dije que él era peruano, y ese hombre me dijo a mí, ahí mismo, ese cobrador, me dijo, ay, yo sé quién es, yo sé quién es su esposa, yo lo conozco, yo conozco sus hijos, esa mujer tiene un salón, yo te voy a llevar a la misma casa. Hermano, yo no tuve que apiarme de la guagua en ningún momento. Él me llevó a la misma casa. Y lo más feliz era que mi papá estaba ahí, ya mi papá había regresado de su país, ya mi papá estaba ahí. Y ese hombre me llevó para que usted vea cómo el Señor hace las cosas. Porque montarme en una guagua donde yo me iba a encontrar con una persona, que esa persona conocía a la persona que yo estaba buscando, que yo no lo conocía. Hermano, y el enemigo lo que quería era que yo me apiara de la guagua para que yo perdiera mi bendición. El enemigo era que yo perdiera esa dirección que el Señor ya me había dado, me había montado ahí por dirección de Él, porque era el Espíritu Santo que me estaba dirigiendo. Hermano, lo más lindo es que yo no tenía conocimiento del Señor, eso era iniciando. Hermano, eso era iniciando el camino para que yo entendiera y para que yo creyera cada día más en el Señor, para que yo aumentara esa fe, para que yo creyera que para Dios no había nada imposible, porque esa fue la palabra que la pastora me dijo, que para Dios no había nada imposible. Para mí eso era algo imposible, para Dios nada es imposible. Y así como el Señor
lo hizo en mí, también lo puede hacer en usted. Él puede darle cualquier milagro. Lo menos que usted tiene en su mente, que es imposible. Lo mínimo. Para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada en esta tierra que Él no pueda hacer. Porque el Señor fue que creó los cielos, la tierra, el mundo, su plenitud y lo que en Él habita. El Señor tiene el dominio y el control de cada uno de nosotros. Y todo lo que yo pasé, hermano, desde mi niñez hasta ahora, se hizo con un propósito. Hasta llegar aquí con una preparación. Porque a veces usted se pregunta, ¿por qué usted ha pasado tantas cosas? Pero tal vez ahora usted no sabe. Porque mientras estamos en el desierto, no sabemos a dónde vamos a ir. Tenemos falta de conocimiento. Y en ese desierto es que aprendemos a conocer a Dios. Y en ese desierto vemos la mano de Dios manifestarse. Y en ese desierto el Señor nos enseña que para Él no es imposible y que nada más tenemos que depender de Él y que nada más tenemos que dejarnos dirigir por Él. Yo le exhorto que se deje dirigir por el Señor y que tenga fe que cualquier cosa que usted quiera que el Señor haga por usted, que usted crea que es imposible para usted, para Él es posible. Busque a Dios. Busque, entres en los caminos de Dios y Él hará. Hermanos, miren, yo pude encontrar a mi padre en esa casa. Mi padre estaba ahí. Pudimos restaurar la relación. Pudimos compartir. Hermano, llegó a estar conmigo en mi casa 3 meses. Pude conocerlo. Mis hijos pudieron conocer a mi padre. Para mí eso era algo imposible. Yo tenía 24 años que yo no conocía a mi padre. No sabía si estaba vivo o muerto. Pero el Señor me dio ese regalo de yo poder conocer a mi padre, compartir con él años de vida. Todavía mi papá está bien, está vivo. Pude conocer a mis hermanos que no los conocía. Pude conocer a más hermanos de fuera del país que están allá. Hermano, es un regocijo confiar en Dios, creer en Dios. Y aprenda a escuchar esa voz interna en su corazón que lo dirige, que lo guía, que le habla a través de visión, a través de sueño. Esa voz interna que el Señor le habla, usted se da de cuenta cuando es Dios que le está hablando. Hermano, yo no tenía ningún conocimiento de Dios, pero yo tenía algo claro cuando era Dios que me hablaba. Así también, hermano, yo sé que usted sabe cuando es Dios que le habla. Solamente dígale que sea Él que lo dirige, que la dirija o que lo dirija. Déjese dirigir por Dios y crea en que Dios puede hacer cualquier milagro de sanidad, liberación, restauración, perdón. Hermano, pude perdonar a mi padre. Pude convivir con mi padre. Mi fe se aumentó. Se restauró una familia, se conocieron familias. Algo que para mí era imposible, para Dios fue posible. Lo que yo no pude hacer en 24 años, el Señor lo hizo en un día. Eso era para que yo entendiera y para que yo creyera cada día más en el Señor, para que yo aumentara esa fe, para que yo creyera que para Dios no había nada imposible, porque esa fue la palabra que la pastora me dijo, que para Dios no había nada imposible. Para mí eso era algo imposible, para Dios nada es imposible. Y así como el Señor lo hizo en mí, también lo puede hacer en usted. Él puede darle cualquier milagro. Lo menos que usted tiene en su mente, que es imposible. Lo mínimo. Para Dios todo es posible.
Para Dios no hay nada en esta tierra que Él no pueda hacer. Porque el Señor fue que creó los cielos, la tierra, el mundo, su plenitud y lo que en Él habita. El Señor tiene el dominio y el control de cada uno de nosotros. Y todo lo que yo pasé, hermano, desde mi niñez hasta ahora, se hizo con un propósito. Hasta llegar aquí con una preparación. Porque a veces usted se pregunta, ¿por qué usted ha pasado tantas cosas? Pero tal vez ahora usted no sabe. Porque mientras estamos en el desierto, no sabemos a dónde vamos a ir. Tenemos falta de conocimiento. Y en ese desierto es que aprendemos a conocer a Dios. Y en ese desierto vemos la mano de Dios manifestarse. Y en ese desierto el Señor nos enseña que para Él no es imposible y que nada más tenemos que depender de Él y que nada más tenemos que dejarnos dirigir por Él. Yo le exhorto que se deje dirigir por el Señor y que tenga fe que cualquier cosa que usted quiera que el Señor haga por usted, que usted crea que es imposible para usted, para Él es posible. Busque a Dios. Entres en los caminos de Dios y Él hará. Hermanos, miren, yo pude encontrar a mi padre en esa casa. Mi padre estaba ahí. Pudimos restaurar la relación. Pudimos compartir. Hermano, llegó a estar conmigo en mi casa 3 meses. Pude conocerlo. Mis hijos pudieron conocer a mi padre. Para mí eso era algo imposible. Yo tenía 24 años que yo no conocía a mi padre. No sabía si estaba vivo o muerto. Pero el Señor me dio ese regalo de yo poder conocer a mi padre, compartir con él años de vida. Todavía mi papá está bien, está vivo. Pude conocer a mis hermanos que no los conocía. Pude conocer a más hermanos de fuera del país que están allá. Hermano, es un regocijo confiar en Dios, creer en Dios. Y aprenda a escuchar esa voz interna en su corazón que lo dirige, que lo guía, que le habla a través de visión, a través de sueño. Esa voz interna que el Señor le habla, usted se da de cuenta cuando es Dios que le está hablando. Hermano, yo no tenía ningún conocimiento de Dios, pero yo tenía algo claro cuando era Dios que me hablaba. Así también, hermano, yo sé que usted sabe cuando es Dios que le habla. Solamente dígale que sea Él que lo dirige, que la dirija o que lo dirija. Déjese dirigir por Dios y crea en que Dios puede hacer cualquier milagro de sanidad, liberación, restauración, perdón. Hermano, pude perdonar a mi padre. Pude convivir con mi padre. Mi fe se aumentó. Se restauró una familia, se conocieron familias. Algo que para mí era imposible, para Dios fue posible. Lo que yo no pude hacer en 24 años, el Señor lo hizo en un día. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que este testimonio haya sido de bendición para usted y que el Señor lo siga dirigiendo y cada día más pueda aumentar y fortalecer su fe en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que este testimonio haya sido de bendición para usted y que el Señor lo siga dirigiendo y cada día más pueda aumentar y fortalecer su fe en el nombre poderoso de Jesús.